Solo 8 de las 23 aseguradoras de autos que hay en el país tienen un buen desempeño, de acuerdo con estudios que realiza la Conducef, basados en las quejas que presentan los usuarios de este servicio. Como usted sabe, los seguros de automóviles ofrecen paquetes que generalmente incluyen coberturas amplias, limitadas y de responsabilidad civil. Al contratar un seguro, debemos informarnos bien sobre las cláusulas del contrato, es decir, leer lo que está en las llamadas letras chiquitas. Entonces, lo que nosotros hemos detectado en el tema de los seguros es que a veces el usuario no sabe, o no le explicaron, o no entendió para qué sirve lo que está adquiriendo, en qué momento lo puede usar y qué es lo que le va a cubrir del siniestro. Como en todo, hay de todo. Pero si yo compro un auto o un seguro para auto de una cobertura limitada, debo de estar muy consciente que muchas veces esta cobertura limitada no cubre el robo del automóvil. Entonces, el usuario se percata que no cubría el robo del automóvil cuando le robaron el automóvil. Y cuando se pone a leer el contrato y ve que en las causas de exclusión, pues no está el robo. Por eso es muy importante, sobre todo en materia de seguros, que leamos el contrato, la carátula del contrato, pero que estemos muy conscientes de las exclusiones. Es decir, ¿qué es lo que no cubre el seguro? En nuestro país circulan más de 25 millones de vehículos automotores particulares según datos del INEGI. Este mismo organismo señala que solo el 32% de los vehículos están asegurados. ¿Qué problemas legales puede enfrentar una persona que no tiene asegurado su auto? Es que existe la percepción en México de que los seguros son muy costosos. Y si bien es cierto, podríamos estar o no de acuerdo con esta aseveración, lo que también es cierto es que existe, sobre todo en materia de automóviles, de vida y de seguro de vida, lo que se conoce como seguros básicos estandarizados. Son seguros, vamos a llamarle, sencillos, muy básicos, pero que nos dan una cobertura, por lo menos limitada, así se llama, cobertura limitada, a nuestro automóvil. Casi siempre es daños a terceros. Y yo les podría decir que por 1,500, por 1,600 pesos al año, pueden tener este seguro básico estandarizado en su automóvil. Y siempre es mucho mejor tener un cierto tipo de cobertura a no tenerla. Hoy conversaremos con un asesor jurídico federal para saber cuáles son los problemas más frecuentes que enfrenta una persona al contratar un seguro de auto y cuáles son los medios para defenderse. Comenzamos. Bienvenidos a Te Defendemos, gracias por estar con nosotros. Hoy quiero dar la bienvenida a este estudio al licenciado Mario Montellano Calleros. Él es el director de prestación del Servicio de Asesoría Jurídica aquí en el Distrito Federal. Licenciado Montellano, muchas gracias como siempre por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes, como siempre, licenciado. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a partir desde lo más básico, que es ¿para qué sirve tener un seguro de automóvil? Un seguro de automóvil, licenciado, pues es un tema importante, ¿no? En nuestra sociedad, sobre todo los que vivimos en ciudades tan grandes como esta invivible pero insustituible Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, el objeto del contrato de seguro no es otra cosa más que pagar una indemnización, un monto de dinero para cubrir una eventualidad que previamente se haya contratado y que, bueno, ese pago o ese indemnización va a correr a cargo de la aseguradora con la que nosotros lleguemos a contratar, en la cual se contemplen, como le digo, diversas eventualidades derivadas del manejo o del uso de un vehículo, ¿no? ¿Es obligatorio?
En sentido muy estricto debe de ser obligatorio, como le digo, en esta ciudad, en este tipo de ciudades es obligatorio. Nuestro reglamento de tránsito así lo contempla. La obligación por parte de las personas al circular un vehículo es obligatorio que tengan un seguro, por una simple y sencilla razón. Nuestro Código Civil prevé una figura que se llama responsabilidad civil y nos expresa como es ya el riesgo que se corre en el uso o en el manejo de diversos instrumentos que pudieran ocasionar un daño a un tercero. En el caso de un vehículo, se traduce en un instrumento que el simple hecho de conducirlo ya estamos poniendo en riesgo tal vez la integridad tanto en diversos bienes materiales como incluso en diversas personas. Aunque estos aspectos están establecidos, como lo menciona en el reglamento de tránsito, hay estadísticas que señalan que solamente 3 de cada 10 automóviles en México están asegurados. ¿Qué riesgos o qué problemas legales podría enfrentar un automovilista por no tener su auto asegurado? Efectivamente, como le dijimos, el objetivo del contrato de seguro es pagar una indemnización en caso de alguna eventualidad. El hecho de que una persona no cuente con un seguro, licenciado, pues estamos hablando de que él está, si usted me permite la expresión, a la deriva totalmente, y bueno, pues tendrá que responder por sí mismo de aquellos daños que provocare, ya sea a otros vehículos, ya sea a la integridad física de otras personas, ya sea a siniestros que pueden ir desde acercamientos materiales, llamémosle choques, como lamentablemente otro tipo de situaciones más graves como atropellamientos en donde lamentablemente tengamos fallecimientos de unas personas, ¿no? Entonces, al no tener un seguro que nos avale esos daños ocasionados a terceros, pues es difícil. Solamente las personas que tengan el poder económico para poder subsanar este tipo de circunstancias, pues son las que pudieran tener esa posibilidad de salir avante en este tipo de situaciones, ¿no? Nadie está exento y por eso lo importante que una persona, a pesar de que las estadísticas que usted dice que son muy ciertas, son lamentables, sí es importante que todos estemos conscientes en el uso de un seguro, ¿no? Estos son los riesgos que en promedio se cubren al contratar un seguro, porque sabemos también que hay quienes ofrecen servicios médicos, servicios jurídicos. ¿Cuáles son en promedio los riesgos que se cubren con un seguro? Por lo general el promedio o los riesgos que se usen de un seguro de vehículo son los daños materiales del propio vehículo, robo total, la responsabilidad civil, como decíamos, en contra de terceros, gastos médicos ocupantes, como usted bien comenta, asesoría jurídica o asistencia legal, ¿verdad? Y en algunos casos el equipo especial de un vehículo, accesorios, supongamos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esta información, licenciado? Es importante porque muchas veces no sabemos, al momento de celebrar un contrato de seguro, no sabemos la cobertura o los alcances que tiene un seguro. Muchas veces hay personas que el hecho de contratar un seguro, porque así me lo determina la ley y estoy obligado a, contratan un tipo de seguro que a lo mejor tiene una responsabilidad o una cobertura muy limitada, y cuando lamentablemente se llega a presentar algún tipo de siniestro, es importante tener muy presente el tipo de coberturas que tenemos, que la cobertura en la cual no nos veamos involucrados esté debidamente aparada por la aseguradora. ¿Quién debe brindar esta información? ¿Debe ser la propia aseguradora? Definitivamente la aseguradora, al momento de ofrecer sus servicios, debe de precisarle al cliente, al asegurado, los extremos y alcances del seguro. ¿Qué es lo que va a cubrir? ¿Qué vehículo va a cubrir? ¿A quiénes van a cubrir? ¿Cómo los van a cubrir? ¿Cuánto los van a cubrir? ¿Y hasta qué límite va a cubrir la aseguradora? Es importante que esta información la aseguradora se la proporcione al asegurado y que éste tenga obviamente la mejor decisión para poder tomar la alternativa que más le convenga. Muy bien, ¿y ante quién podríamos inconformarnos acerca de nuestro seguro de automóvil? Se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero esto después de la primera pausa. En un instante, no te vayas.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciado Montellano, ahora quiero invitarlo a ver este sondeo porque, como usted sabe, el equipo de Te Defendemos sale a la calle y esta vez salió a preguntarle a la gente cuáles son los problemas más frecuentes al contratar un seguro de autos o al sufrir un siniestro. Vamos a verlo. Claro que sí, gracias. A algunos amigos sí les ha sucedido que les roban el carro o así y van a su seguro y no se los quieren pagar porque creen que fue algo así que pues, lo planearon o algo así. No, hay veces que aunque no fue tu culpa, vas a tener que pagar y simplemente porque la otra aseguradora les dice es la culpa de él y ya, no te defienden al 100. 2 años ya que me golpearon, nos fuimos a juicio y no han podido pagarme. Tuve yo que pagar el deducible para que saliera y ellos siguen en juicio, en juicio, en juicio. Gastos médicos no responden al 100%, le prometen a uno mucho y es un desastre. Las aseguradoras en realidad no se enfocan más a los carros nuevos, no a los carros viejos, ¿no? Entonces, eso en algunas personas, la mayoría yo creo de la Ciudad de México, pues que tiene carros viejos, pues están preocupados porque les puedan dar ese servicio. Hasta el momento no he tenido ningún problema con aseguradoras. De hecho, sí han cubierto aseguradoras en el caso de vehículos, de accidentes vehiculares, sí me han cubierto satisfactoriamente. Pues no, ningún problema. Yo las aseguradoras que he manejado siempre me han respondido en tiempo y forma. Y realmente a veces nada más se paga un seguro a lo gratis, porque pues realmente a veces sale uno perdiendo, realmente uno pierde lo que aseguró y realmente pues puede ser desde un carro, una casa, cualquier cosa, ¿no? Primero para que lleguen rápido y te asistan, ¿no? Luego con el pago del deducible. Y ya si es un daño mayor, pues para que te paguen. Ay, pues que a la mera hora de que no quieren pagar o chocan y no llegan o que no, es que se me abolló por esto. No, eso no lo cubre, o sea, muchas veces no cubre, no nos damos a la tarea de leer a lo que estamos pagando que nos incluye. Entonces, pues muchas veces lo ignoramos y pagamos, muchas veces nos dejamos guiar por un costo bajo del seguro y eso es lo que a la mera hora no nos cubre muchas cosas. Realmente pues tratan de llamar la atención con campañas y al final de cuentas es muy difícil para el usuario, para el que quiere contratar un seguro, tomar una decisión bien certera, ¿no? Pues que no le cumplen a uno en el tiempo y forma como está establecido supuestamente en el contrato y pues yo pienso que alguna que otra traba burocrática. A mí se me hace que no están controlados, ese es el problema. Sí, o sea, se les deja a que ellos establezcan sus tasas de ganancia, que establezcan sus condiciones, que establezcan todo. Pues interesante el sondeo y me parece que hasta nos tocó ver a las dos partes, ¿no? A la parte inconforme como la parte conforme. ¿Y ustedes como asesores jurídicos también reciben este tipo de situaciones? Definitivamente sí, licenciado. Es un sondeo muy interesante, puesto que refleja precisamente las inquietudes y las manifestaciones de cada uno de los asegurados. Es lamentablemente común este tipo de circunstancias, de ahí que por eso en el bloque anterior yo comentaba que es importante que los asegurados o las personas que contraten un seguro de vehículo, de automóvil, pues tengamos muy bien la información, que tengamos muy preciso los extremos y alcances, que tengamos sumamente especificadas las coberturas en las cuales la aseguradora nos va a recibir. En el sondeo se habla mucho de un deducible, en el sondeo se habla mucho de un tiempo de espera. Efectivamente, digo, esos son los retos que nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública nos llega comúnmente de manera, pues no le puedo decir cotidiana, pero sí le puedo decir muy seguido, muy frecuente, en la que diversos usuarios nos manifiestan ese tipo de inconformidades en contra de su respectiva aseguradora, ¿no? Sí, y es que podría pasar que, por ejemplo, al momento de un accidente, el asegurado puede decir, oye, necesito que me atienda una ambulancia, pero pues de repente no está en
no está estipulado en la cobertura, o quiero representación jurídica y no está estipulado. Esas podríamos decir que son las obligaciones de nosotros como asegurados. Así es, entre algunas otras, ¿no? La obligación que usted acaba de comentar, licenciado, es muy interesante. Hay que decirle a la aseguradora, yo siempre he pensado que los seguros como tal, un contrato de seguro es como un traje a la medida. Uno va a pedir el tipo de tela, uno va a pedir el tipo de corte, el estilo de traje que uno quiere, es como le podemos, así nos lo va a hacer el sastre, perdón. En el caso de las aseguradoras es lo mismo. Las aseguradoras se dedican al ofrecimiento de ese tipo de servicios, entonces depende de nosotros qué tipo de seguro es el que queremos. Claro, dependiendo de las coberturas, bueno, pues también será el monto de las primas, el monto de los gastos que tenemos que erogar para poder cubrir estos acontecimios, estos siniestros, ¿no? Existen obligaciones, además de las que usted narró, licenciado, como ejecutar todos actos en caso de siniestro, ejecutar todo aquel acto en el cual nosotros como asegurados ayudemos a la aseguradora a que se resuelva bien la atención a nuestro siniestro. Tenemos obviamente otra obligación que dar aviso de manera pronta y oportuna a la aseguradora del acontecimiento que estamos viviendo, ¿no? Tratándose de robo, ¿verdad? Tenemos que dar aviso a las autoridades competentes para ello, ante el Ministerio Público respectivo, porque la aseguradora, uno de los requisitos que nos va a pedir va a ser nuestra denuncia o nuestra querella debidamente presentada, ¿no? Hay personas que por su naturaleza contratan diversos seguros, asegurando al mismo vehículo. Entonces, cuando exista algún siniestro, es importante también por parte del asegurado la obligación de comunicarle a la aseguradora que va a atender el siniestro, que existen otros seguros cubriendo la misma unidad para efecto de que la aseguradora lo tenga presente. Muy bien. Ahora, a una persona que en realidad sí conoce lo que contrató, pero aún así está inconforme con los servicios que le está otorgando, ¿ante quién se puede inconformar? Existen diversas instancias. Está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por regla general es la encargada de regular las actividades de toda aseguradora. Ya tratándose de una queja como tal, una reclamación, pueden acercarse directamente a la aseguradora. Si existe negativa por parte de la aseguradora, están instancias como la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que a través de la cual se pueden presentar las reclamaciones pertinentes a efecto de que a través de una conciliación se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes y tratar de poner solución a esto. En caso de que no, la aseguradora tendrá que emitir un dictamen o un informe en el cual sustente la negativa, y la CONDUCEF por su parte no tendrá otra que, si no hay conciliación, tendrá que dejar a salvo los derechos de las partes para que estos los hagan valer ante la autoridad respectiva y ya venir a otra instancia desde el punto de vista legal, como en este caso un juicio de índole mercantil. Ahí ustedes pueden intervenir por como supuesto, asesores jurídicos. Por supuesto, claro que sí. La naturaleza mercantil se rige a través de una ley específica que es federal, que es el Código de Comercio, y por ende se traduce en una concurrencia de índole federal, valga, y que nosotros podemos intervenir. Muy bien, pues tenemos que hacer una segunda pausa, pero regresamos con preguntas del público sobre este tema y con más aquí en Te Defendemos. En un momento, no te vayas. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Te Defendemos. Licenciado Montellano, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de cobertura que ofrecen en promedio todas las aseguradoras de automóvil. Vamos a verlo. Con todo gusto, gracias. Conducir un automóvil implica riesgos y responsabilidades que pueden afectar tu patrimonio, tu salud o la de terceros. Por ello, las coberturas más comunes son: robo total del automóvil. Ampara la pérdida total del vehículo por robo o asalto, así como los daños materiales y pérdidas derivadas de este suceso. Responsabilidad civil por daños a terceros.
Ampara la responsabilidad en que pueda incurrir el propietario por daños materiales causados a terceros en sus bienes, lesiones corporales o muerte. Gastos médicos. Ampara el pago de gastos médicos por lesiones corporales del asegurado o los demás ocupantes del vehículo como consecuencia directa de accidentes que ocurran cuando viajen en el mismo. Y defensa jurídica y asesoría, en la que la compañía te ofrece servicios profesionales de abogados en caso de accidente o robo total del automóvil. Pues muy bien, licenciado Montellano, antes de entrar con las preguntas del público que ya tengo aquí en mis manos, nada más reforzar esta parte, el papel de los asesores jurídicos en este tipo de asuntos y cuáles serían sus retos para atender los problemas relacionados con las aseguradoras de autos. Ante la negativa de las aseguradoras tenemos que tener en cuenta que ese es un gran reto por parte de nuestros abogados. Por eso es importante que cuando las personas que se acerquen con nosotros a solicitar el servicio tengan a la mano toda la documentación pertinente. En este caso, bueno, pues se podría ser el recibo de pago de prima, la factura original en caso del vehículo siniestrado, los recibos originales de pago de derechos, ¿verdad? La tarjeta de circulación, obviamente, la copia certificada de la averiguación previa cuando se trata de algún robo o siniestro, y en dado caso también el reporte de la cancelación de placas, a efecto de que estos documentos sirvan de sustento para el asesor jurídico y sea un poco más factible agilizar cualquier medio de defensa. Y también recordarles, si tienen algún problema y no cuentan con representación jurídica, pues acudir. Definitivamente, licenciado, definitivamente. Yo creo que sobre todo en este tema, la materia de seguros es muy importante, muy trascendental, y vamos a basarnos en el principio de que en este tipo de seguros más vale tenerlo y no utilizarlo que utilizarlo y no tenerlo, definitivamente. Muy buena frase. Pues bien, vamos a darle paso ahora a las preguntas del público que tenemos sobre este tema. Bien, licenciado Montellano, ya tengo aquí la primera pregunta, es del señor Héctor González de la delegación Coyoacán. Relata que la semana pasada venció el pago del seguro de su vehículo y no lo efectuó y pregunta si la póliza quedó cancelada de manera automática. Es buena pregunta. El contrato de seguro se rige bajo una ley específica que es la ley sobre el contrato de seguro. Esta ley en su artículo 40 establece que la póliza de seguro quedará cancelada si el asegurado no realiza el pago de la prima correspondiente, pero se concede un término de gracia. Esto es, específicamente son 30 días. En sentido muy coloquial, si yo hoy concluye mi póliza de seguro, tendré 30 días para pagar o para renovar el pago del seguro, y por ende son esos 30 días que de gracia me concede la propia ley para que, esperemos que no, pero si se presenta alguna eventualidad, dentro de esos 30 días la aseguradora estará obligada a pagarlo. Ah, muy bien, es bueno saberlo. Ahí está la respuesta para el señor González. La señora Virginia Cortés comenta que hace unos días tuvo un percance en su vehículo, ya que se impactó con un auto que venía en sentido contrario. Sin embargo, su aseguradora se niega a cubrir el pago porque aduce a que ella tuvo la culpa. Quiere saber qué puede hacer. Ahí lo importante es que si le dicen a ella que no tiene la culpa, tendrá la obligación de ejercitar alguna acción legal, como en este caso es el juicio, pero sobre todo tendrá ella que ofrecer una prueba pericial, denominada así, una prueba pericial en una determinada materia. En este caso sería materia pericial en tránsito terrestre, a efecto de determinar, ya con unos peritos especialistas determinarían el rayado del pavimento para ver si efectivamente ella venía en sentido correcto o fue su contraparte la que le generó ese percance. Y ¿Quién se puede podría determinar ayudarme a hacer este tipo de peritaje? Con todo gusto, nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública podemos darle la orientación debida. El instituto como tal no cuenta con peritos en la especialidad, sin embargo podemos darle la orientación debida y acercarlo a donde pudieran otorgarle los peritos respectivos. Muy bien. Esta llamada es del señor Juan González Mendoza, llama de la delegación Tlalpan. Adquirió un vehículo cuyo seguro está vigente, pero pretende ponerle diversos accesorios y quiere saber cómo asegurarlos. Los accesorios también forman parte del vehículo, pero lamentablemente cuando nosotros compramos un vehículo y queremos ponerle accesorios, esos accesorios quedan fuera del aseguramiento. Entonces, hay aseguradoras que, acercándose con ellos por una cuota adicional a nuestra prima, lo que se hace es expedirse un endoso.
es un documento adicional a nuestra póliza primaria en donde se estipula las coberturas que van a ampararse y a través de ese endoso, es decir, un documento secundario, se especifica el tipo de accesorios. Hay personas, hay vehículos en los cuales su categoría o su diseño permiten el accesorio como el famoso conocido como tumbaburros, ¿verdad? Faros específicos, rines específicos, entonces todo eso pueden ser asegurados a través de un endoso en la vía los que quieren tunear su auto, se dice por ahí, ¿no? Exactamente, así Pero es, por ejemplo, si ya tiene el contrato vigente y durante ese trayecto le agrega los accesorios, lo puede hacer. Lo puede hacer y la aseguradora simplemente después de llegar al arreglo en cuanto al pago de la prima, se les pedirá un endoso que quedará avalado como si formara parte del contrato original. Muy bien, nos da tiempo para una pregunta más, es de la señora Marta Gutiérrez de la colonia Álamos. Comenta que tuvo un percance en su vehículo y su aseguradora le dice que cubrirá el siniestro siempre y cuando ella pague un deducible y se pregunta si eso es legal. Sí, definitivamente sí. Es muy importante que cuando nosotros contratemos un seguro, depende del siniestro que se vaya a cubrir, estaremos obligados también al pago de un deducible. Esto es una suma por las cuales la aseguradora tendrá que cubrir el monto de lo perdido o de lo siniestrado, ¿no? Yo lo recomendaría a nuestra usuaria que simplemente tome en consideración qué es lo que podría convenirle más, si pagar el deducible o pagar el daño que en este caso dice que le sucedió. Hay ocasiones que por la naturaleza del impacto, la naturaleza del siniestro, el monto de lo que se debe de pagar por el siniestro muchas veces es menor que el propio deducible que debemos de pagar. Entonces, ahí dependerá del tipo de vehículo que sea, del modelo, de la marca, ¿verdad? Entonces, y obviamente del monto deducible, para que la señora tome la mejor decisión. Con todo gusto estamos nosotros ahí en el instituto para orientarla en torno a este tipo de asuntos. Muy bien, pues le agradezco mucho que haya atendido este tipo de temas que sin duda le interesa a muchísima gente sobre el seguro de los autos. Muchas gracias. Licenciado, pues como siempre estamos a la orden y no olviden que ahí estamos en el Instituto Federal de Defensoría para atender este y cualquier otro caso de índole federal. Tenemos el grupo de asesores a toda su disposición. Muchas gracias. Él es el licenciado Mario Montellano Calleros, el director de prestación del servicio de asesoría jurídica aquí en el Distrito Federal. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un placer, un honor. Gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Yo los espero aquí la próxima semana con más en Te Defendemos y en tanto, lo invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta entonces.